El canal es un pedacito del mundo situado al norte de la antigua provincia de Oriente, de tierras muy fértiles entre los ríos Chaparra y Arroyo. Quienes lo habitaron y quienes lo habitan hoy se sienten orgullosos, porque es hogar de gente humilde, honrada y hospitalaria. El canal es mucho más, es familia, amigos, maestros. Son los juegos de la infancia y de la adolescencia, es el amor de la juventud. Para hablar de su gente y sus costumbres, les estaremos esperando en Pedacito de Mundo. Buenas tardes y bienvenidos a Pedacito de Mundo. Todos los pequeños pueblos han tenido sus cantores, personas que sin ser compositores, bueno, si fueran compositores ya se le llamaba otra cosa, serían trovadores o juglares. Pero todos han tenido en algún momento sus cantores, personas que se dedican a cantar y que hacen más felices las pequeñas fiestas familiares. El canal tenía eso. Tenía jóvenes que cantaban muy bien y que hacían de la música un espacio de entretenimiento importante para ellos. En algún momento creo que hablé de Walter y hablé de Mireia, que finalmente se casaron y tuvieron hijos. Kenia, Waltercito, el otro chico no me acuerdo cómo se llamaba. Walter cantaba canciones de Elvis Presley y las cantaba muy bien. Y hacía la percusión y los sonidos con los dedos, con las manos, y se le veía muy contento. Walter era una persona, yo lo admiraba muchísimo, porque tenía una energía bonita. Además, la mayoría de las veces lo vi sonriente. Mireia, preciosa, Mireia Ochoa. El padre de Mireia era el primo hermano de mi padre, o Mireia era prima hermana de mi padre. Su papá era tío, hermano de mi abuelo Tomás. Y Mireia cantaba canciones un poquito más delicadas, un poquito más suave. Cantaba, entre otras canciones, La Violetera. La recuerdo con su voz firme, su voz bonita, muy melodiosa, pero recuerdo sobre todo una que el título no recuerdo, pero decía textualmente: primavera de mis 20 años, relicario de mi juventud, un cariño distinto he soñado y ese sueño de amor eres tú. Había un señor pequeño de tamaño, pero grandísimo de corazón y de una educación cívica muy alta, que recuerdo con muchísimo cariño y que vivía cerca del río Los Aticos. Bueno, después ellos se mudaron mucho más cerca del canal. Y se llamaba Pepe Mesa. Pepe Mesa tenía alguna relación, bueno, alguna relación no, una gran relación personal con otro tío de mi padre, tío mío, que era Pedrito Ochoa, el papá de Orlae y Alberto y Rigoberto. Rigoberto era mi padrino, papá de Riquito. Y ese señor que, repito, era pequeño de tamaño, con su guitarra y a veces acompañado por otra persona, normalmente Pepito Mesa, su hijo, interpretaban tango. Lo hacía con un esmero extraordinario y le quedaban tan bien los tangos que yo me aprendí casi todas las letras de sus canciones. Me aprendí casi todas las letras de esos tangos. Recuerdo en el espacio que había entre mi casa y la casa de mi abuela Ubá, Luisa. Ahí se ponían unos bancos, se ponían unos taburetes y a guitarra y voz Pepe Mesa interpretaba los tangos. Tangos increíbles, tangos magníficamente interpretados. Él cuenta una anécdota, o él contaba una anécdota, que un día en una presentación en un teatro grande de Holguín,
eh, las cortinas estaban cerradas cuando él empezó la interpretación. Y que cuando, y como la voz era tan potente, era tan fuerte, la gente esperaba un tipo de un gran tamaño. Y cuando se abrieron las cortinas hubo un oh, señalando que era bastante pequeño. Él lo contaba con mucha alegría y se divertía mucho, porque el hecho de verlo de esa manera era un reconocimiento a la grandísima voz que tenía Pepe Mesa. Bueno, ya dije que su hijo tocaba la guitarra para él algunas veces. Y otra de las cantantes de la época, además Jorge López también cantaba. Voy a recordar dentro de un momentico la canción que más le gustaba a Jorge López. Y Georgina, la madre de Cuca. Cantaba una canción, voy a revisar la libreta porque el texto me acordé ahorita, pero bueno, ahora no recuerdo. Cantaba muchas canciones, pero hay una que yo nunca he olvidado porque era la que más repetía, que decía, ahora que regresas ya no te necesito, y aunque me duele el alma te debo reprochar, porque me he dado cuenta, tu amor fue un hito, por eso, aunque quisiera, no puedo perdonar. Más para acá en el tiempo, aparecieron dos figuras que aunque no eran juglares, como digo, pero sí tenían un arraigo extraordinario dentro de los jóvenes. En la fiestecita de mi casa, en el portal de mi casa y en la casa de mi tía Nena, con Israel, porque Israel era uno de sus grandes amigos. Me refiero a Roberto Pérez Grave de Peralta y a Pepito Mesa. En el tema de cantores del canal, obligatoriamente tenemos que nombrar a Roberto Pérez Grave de Peralta y Pepito Mesa, que en paz descanse. Este último heredó ese gran talento de su padre, el señor José Luis Mesa, el rey de los tangos. Roberto y Pepito con sus guitarras, acompañado de todos los jóvenes del canal y de personas viejas, animaban con sus bellas melodías aquellas descarguitas que dábamos los fines de semana en casa de amigos, en casa de familiares, en distintas casas, o en el lugar de celebraciones que era el zombie. ¿Quién no recuerda aquellas bellas serenatas que les dábamos a las muchachas del barrio, amigas, enamoradas, con Roberto y Pepito, y aquellas canciones tan bellas de los Mustang, Fórmula Quinta, Los Diablos, Los Ángeles? Vaya a Pepito en el cielo, a Roberto en la tierra, este homenaje. ¿Cuántas canciones cantamos con ellos siendo jóvenes? ¿Cuántas interpretaciones, cuántos recuerdos tengo yo de ese sonido de la guitarra y de los dos cantando a dúo o cantando Pepito solo o cantando Roberto solo? Pepito era mesurado, más tranquilo en sus canciones, con alguna picaresca, pero Roberto era mucho más
mucho más venido arriba. Y las canciones, muchas no eran tan picarescas, eran mucho más que picarescas. Lo recuerdo de verdad con un cariño inmenso, inmenso. Recuerdo canciones como Contigo en la hierba, recuerdo, pero hay una en especial, que la cantaban entre los dos porque hacían alguna vez un cruce de voces. Yo no entiendo mucho de música, pero que hacían voces diferentes, armonías, que era Borinquen. Sé que después existieron otros especies de juglares, que existieron otros cantores, y que en la actualidad existe un grupo importante, creo que se llama el Grupo Navorí de la Décima, que ha hecho composiciones en décima de una extraordinaria calidad, reconocidas a nivel nacional y que hoy por hoy son personas de mucho prestigio. Este ha sido mi tema de hoy, un tema que para mí es muy bonito, que me agrada mucho, que me recuerda mucho al canal, me recuerda mucho a todas las alegrías que tuve en el canal, a todas las grandes celebraciones del canal y me ha hecho muy feliz recordarlo. Nos estaremos viendo en otra entrega de Pedacito del Mundo para seguir hablando del canal y su gente.